buenas noches y gracias por acompañarnos en Blanco y Negro. El incremento del flujo migratorio de ciudadanos venezolanos hacia Ecuador en los últimos años ha provocado marginación y rechazo, acciones de xenofobia frente a la población extranjera. Según denuncias presentadas ante la Defensoría del Pueblo, en lo que va de este 2019, se han registrado varios casos de violencia y discriminación contra migrantes, afectando incluso a niños, niñas y adolescentes dentro del sistema educativo. En este programa vamos a analizar la situación de los ciudadanos extranjeros y los problemas que tienen que afrontar dentro de nuestro país. Además, cómo afecta física y emocionalmente la discriminación a menores de edad en condición de vulnerabilidad. Gracias por acompañarnos. Iniciamos. Y a continuación les vamos a presentar un reportaje de nuestra compañera Ivana Paredes, en el cual nos cuenta el caso de una madre que tuvo que enfrentarse no solamente a la discriminación hacia su pequeña hija de tan solo 7 años dentro de una institución educativa, sino a los actos de xenofobia que vivieron con su familia. Sobre esto existen 25 denuncias de actos de xenofobia que se han registrado en Pichincha en el último año lectivo, todos dentro del sistema educativo. La xenofobia frente a la población extranjera va de la mano con el aumento del flujo migratorio hacia el Ecuador. Menores de edad se han visto inmersos en este tipo de actos discriminatorios. Isabel, a quien protegeremos su identidad, cuenta que su familia fue discriminada desde el momento que se radicaron al suroriente de la capital. Incluso, una de sus hijas habría sufrido agresiones físicas y verbales en la escuela donde estudiaba. Mi niña tiene problemas de lenguaje. Empezó a decirle que era una tonta, que era una inútil. Le gritaba. Mi hija empezó inmediatamente las clases con dolor de estómago y vómito. De acuerdo a datos de la Organización Internacional para las Migraciones, el 46% de los venezolanos han sufrido algún tipo de discriminación. Otro caso de violencia física y verbal se dio contra un niño extranjero de 6 años. Frente a esta denuncia, el Ministerio de Educación inició las investigaciones donde se determinaron medidas de protección para el pequeño, además de la suspensión de la maestra. Cuando la docente tomó conocimiento de la pelea entre los niños, debía haber accionado las rutas y protocolos ese mismo instante. Pero no solo la discriminación y la xenofobia son problemas que aquejan a los ciudadanos extranjeros en el Ecuador. Su condición de indocumentados ha generado que no tengan acceso a fuentes de trabajo de manera legal o a otros beneficios. Y es por ello que el gobierno ecuatoriano inició un censo para posteriormente continuar con el proceso de regulación. Un gran número, prácticamente más de la mitad, están en el país sin acceso a una visa, en condiciones de informalidad. Hasta el momento en el país residen alrededor de 370.000 venezolanos. De ellos, el 65% no cuentan con visa. Ivana Paredes, Medios Públicos. Y justamente para conversar sobre esto, saludamos y presentamos a nuestros invitados de esta noche. Ellos son el doctor Lobsang Espinosa, él es semiólogo y psicoterapeuta. Y también nos acompaña el señor Daniel Regalado, presidente de la Asociación Venezuela en Ecuador. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos junto a ustedes. No se vayan, esto es Blanco y Negro. Gracias por continuar junto a nosotros aquí en Blanco y Negro. Doctor Espinosa, analicemos inicialmente en forma general lo que significa la xenofobia en las sociedades. ¿Cuáles son sus causas y por qué ese miedo o rechazo a quien tiene otro origen o una nacionalidad distinta a la nuestra? Claro, muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenas noches a todo el público. Y bueno, tenemos que empezar con algo que es importante, ¿no? En mi carrera, que es una de las especialidades que tengo, es la semiótica. Se trabaja mucho con el lenguaje y es muy importante entender las palabras, cómo utilizamos las palabras. En este caso es importante entender la misma palabra xenofobia, ¿no? Xenos significa de afuera y fobia es un miedo.
es el miedo a algo que está afuera de nosotros, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la parte histórica de los griegos, porque los griegos se consideraban a sí mismos como seres únicos y especiales venidos del cielo, y consideraban a los que estaban fuera de ellos como bárbaros. Entonces, desde allí viene la concepción muy antigua de lo extraño o de lo extranjero como de lo diferente, tal vez. Lo diferente, exactamente. Entonces, lo diferente a los seres humanos nos causa primeramente sorpresa. Y es la primera emoción. Tomen en cuenta que estamos articulados con una serie de emociones que reaccionamos frente a diferentes circunstancias. Y una de estas circunstancias y una de estas emociones es justamente la sorpresa, que no es una emoción ni negativa ni positiva, es simplemente una emoción que nos introduce a una nueva emoción. Es decir, da el paso para que sintamos algo nuevo. Nos sorprendemos y podemos sentir odio, o nos sorprendemos y podemos sentir amor. ¿Sí? Entonces la sorpresa es lo que hace que entre en nuestro mundo emocional todo un contexto acerca de lo xenofóbico, ¿no? Pero se puede generar en ese caso empatía, es decir, ¿es posible sembrar esto en las sociedades, en la gente? Totalmente, porque somos seres racionales. Básicamente eso es lo que nos hace seres sociales, el hecho de que seamos primeramente gregarios, ¿no? Nos gusta estar en grupos, nos gusta participar de otros, de la compañía de otros, y eso es algo humano, algo normal, algo biológico. Por lo tanto, simplemente es cuestión de educarnos para aprender a trabajar con lo de afuera, con lo externo, ¿no? Porque lo que debe entenderse en el contexto de la xenofobia o en cualquier contexto de odios raciales o de odios hacia otras personas es básicamente hacia uno. Uno se está odiando hacia sí mismo porque a través de lo que uno hace, lo hace hacia los demás. Es una proyección de la vida interna lo que hace hacia los demás. Ahora, señor Regalado, es muy difícil abandonar el lugar de origen de uno, salir, dejar lo conocido, dejar muchas veces a los familiares, para obviamente buscar mejores oportunidades de vida en otro sitio. ¿Qué ha significado para la población venezolana en esta ola migratoria inusual que se ha dado durante estos años, tener que abandonarlo todo e irse a otros países? Gracias por la invitación. No solamente abandonar cosas materiales, sino familias, sentimientos, cultura, identidad cultural como tal, pero no abandonan, también huyen, dejando todo eso atrás. Y el huir, eso genera temores, traumas, problemas emocionales, rompimientos familiares, cuando ya se establecen en otro país por las diferencias de sentimientos, de cultura, de situaciones que pueden pasar y que generan rompimientos a nivel familiar, núcleos familiares o hasta de amistades. ¿En qué situación de vulnerabilidad se encuentran los extranjeros cuando llegan hacia otro país? Es una situación de falta de conocimiento cultural de a donde llegan. Es una desorientación a nivel geográfico, o sea, territorial. Es una manera de no encontrar la información o las respuestas a lo que ellos en este momento están viendo como una novedad y que genera muchos temores y sienten que no van a ser correspondidas sus preguntas con respecto a las respuestas. Doctor Espinosa, y justamente sobre esto, sobre esas sensaciones, sobre ese miedo de llegar a un lugar diferente culturalmente al que uno ha conocido, ¿cuál debe ser la respuesta entonces de acogida de la otra parte, de la sociedad que recibe, que acoge? Sí, aquí hay algo muy básico, ¿no? Y es algo muy antiguo de tomar muy en cuenta, que es la compasión. La compasión es lo que nos permite entrar en el mundo del otro a través de nuestro amor propio, porque el momento en que tenemos compasión no hay que confundirla con la sensación de lástima, que es otra cosa completamente distinta. La compasión consiste básicamente en la empatía, meterse en los zapatos del otro. La otra persona está sufriendo y como tal yo tengo que sentirme también un ser sufriente con él y por eso puedo hacer empatía. Por lo tanto, es muy importante la identificación con el otro a través de la compasión. Pero ¿de qué forma generar esta conciencia, lejos de la retórica, de qué forma hacerlo, ponerlo en práctica para generar esos cambios de conducta? Claro que sí. Primeramente, nosotros como ecuatorianos teniendo memoria. En el 2000 salimos 2 millones de personas del Ecuador.
y nos fuimos a todas partes del mundo. Entonces debemos tener la memoria clara, clarísima de lo que significa ser migrantes, porque yo estoy seguro que todos los ecuatorianos tenemos un pariente, un amigo migrante. Y por lo tanto sabemos lo que significa migrar. Es difícil, es horrible, es una cuestión traumática, como bien lo dice mi colega, y es una situación en la que uno debe aprender a bancárselas de a de veras, ¿no? Es una cuestión de coraje también. Entonces, por lo tanto, lo básico que uno debe tener conciencia es recordar que nosotros también fuimos migrantes y recordar algo mucho más antiguo. Los ecuatorianos hemos siempre sido migrantes. Siempre hemos estado de un lugar a otro, regresando de un lugar a otro, y para muestra un botón, la concha spondylus. La concha spondylus se la llevaba en la antigüedad desde Manta hasta la parte de abajo a Chile y desde Manta hacia la parte de arriba en México. Entonces nosotros tenemos un comercio increíble desde hace mucho tiempo atrás y somos migrantes por naturaleza, ¿no? Somos viajeros por naturaleza. Entonces la parte práctica para poder entender al otro es simplemente saber que nosotros fuimos migrantes. Eso es lo básico. Ahora, también hay que tomar en cuenta que según el ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, durante los últimos 30 años, aproximadamente 66,000 personas de 70 nacionalidades distintas fueron reconocidas como refugiados en Ecuador, la cifra más alta que hay en toda América Latina. Y eso demuestra, en cierta forma, que Ecuador ha estado siempre, hace muchos años, abierto a acoger a las personas, exactamente, a los extranjeros que necesitan un refugio. Sí. Y eso es positivo. Sí, totalmente. Y es muy antiguo. O sea, como les digo, nosotros como ecuatorianos desde hace mucho tiempo tenemos una idea, ¿no? Una idea que sigue siendo romántica, pero es bella. Nosotros como Ecuador somos Isla de Paz. Se nos conoce así desde que yo era niño como la Isla de Paz. Y es cierto, estábamos entre Colombia, que tenía las FARC, y entre Perú, que tenía el Sendero Luminoso, y nosotros no teníamos nada, estábamos tranquilos. Hemos sido una isla de paz constantemente. Esperemos seguir siendo reconocidos así después de lo que sucedió el mes pasado. Sí. ¿Cómo ven, qué expectativas, qué opciones de vida ven los venezolanos al decidir venir a Ecuador e instalarse, hacer una vida aquí en nuestro país? Bien, culturalmente nosotros los venezolanos hemos recibido a muchos migrantes desde hace más de 60, 70 años. Y muchos ecuatorianos también en una época. Ecuatorianos bastante, yo estudié, trabajé con ellos, son mis amigos. De hecho, yo vine al país reencontrándome con muchos ecuatorianos y ecuatorianas que teníamos una historia en Venezuela. Y para nosotros es encontrar la cultura que conocemos de Venezuela, de los centros cívicos ecuatorianos, donde disfrutábamos, compartíamos y disfrutábamos su gastronomía. Claro está, en otras circunstancias, no tienes las posibilidades económicas para establecerte rápidamente y traes muchas falencias a nivel emocionales con respecto a lo que es la situación en Venezuela y adaptarte a una agilidad constante de un país estable económicamente y socialmente, que para nosotros es muy importante a la hora de emigrar. Estas personas vienen con la ambición de establecerse, tener una legalidad, establecerse a nivel profesional o comercial, conocer la cultura en vivo y directo, porque es muy distinto el que te da el mensaje a donde se crea el mensaje, y esa es la necesidad de ellos para poder entender cómo adaptarse y cómo tener una convivencia entre familias. Se están ahora dirigiendo a ciudades tal vez más pequeñas en vista de que ciudades que parecían en su momento tener más oportunidades laborales, podían ser Guayaquil y Quito, no están cumpliendo con esas necesidades. ¿Es ahora esa decisión la que están tomando? Nosotros como asociación civil les apoyamos en lo que es la información del país, del territorio donde se quieran establecer. Apostamos a los emprendedores, apostamos a que tengan un comercio propio para ofrecérselo a la comunidad nacional. Ellos están buscando unas nuevas opciones, le estamos dando las herramientas para poder establecerse quizás en ciudades que a lo mejor tienen una falencia con respecto a un tema de producto o de comercio o de servicio, y poder generarlo y poder cubrir esa necesidad. Y en ciudades más pequeñas hay más posibilidades. Más posibilidades dentro de lo que cabe, porque
sabemos que hay necesidades propias de cada región de Ecuador y que pueden activarlo de una manera muy adaptada a las necesidades tanto de la familia como de la comunidad. ¿Y la actitud de la gente en esas ciudades, ustedes han podido marcar alguna diferencia entre cómo reciben, cómo acogen a los extranjeros en ciudades más grandes y cómo lo hacen en ciudades más pequeñas? ¿Hay una diferencia en esto? Se está contaminando las ciudades pequeñas con respecto al tema de las redes. Algunos comentarios tanto del régimen del gobierno nacional como de algunos actores sociales que, lamentándolo mucho, están generando esa xenofobia. Pero históricamente, hablo de 3 años atrás, era excelente la atención, la acogida. De hecho, hay muchos locales o comercios venezolanos en ciudades pequeñas que comenzaron como fantasmas y ya están establecidos y son queridos por la misma comunidad. Doctor Espinosa, tomando en cuenta lo que nos acaba de decir el señor Regalado con referencia a las redes, ¿qué tanto afectan las redes sociales en la xenofobia? Porque no solamente aquí en Ecuador, sino a nivel internacional, se aprovechan de estas herramientas de la tecnología justamente para enviar mensajes de odio, mensajes discriminatorios a través de las redes sociales. Claro, hay que tomar en cuenta que las redes sociales son una nueva república. Estamos en un nuevo ambiente, en una nueva dimensión democrática en la que todos podemos opinar, todos. Y podemos poner desde las malas palabras que queramos hasta los elogios más bellos que podamos hacer. Entonces las redes sociales son simplemente una exteriorización del espíritu humano. Quien usa las redes sociales de la forma en la que la utilice está diciendo cómo está su alma, ¿no? Entonces, tal cual, es como lo que mencionan las religiones antiguas, de lo que está lleno el corazón, de eso habla la boca. Entonces, podríamos decir, de lo que está lleno el pensamiento, de eso hablan las redes sociales. Entonces, la gente está escribiendo lo que siente y en muchos aspectos lo que no está educada para poder decir. Y pueden ser muy negativas. Y muy negativas, claro, porque las redes sociales tienen la capacidad de romper con las leyes de la física antigua, ¿no? Por ejemplo, la ley de la permeabilidad. Permea todo. Antes los objetos no podían permearse sino por otras cosas. Las redes sociales permean todo. Otra de las leyes que se rompe es la temporalidad. Se puede hablar de pasado, presente y futuro y se rompen con los ejes temporales, ¿no? Entonces las redes sociales nos permiten manejar tiempos, espacios y discursos en diferentes momentos, en diferentes circunstancias. Por lo tanto, las redes se pueden transformar realmente en bienhechoras de todo el proceso migratorio. No solamente de venezolanos, sino de todos, porque todos estamos migrando. O sea, no solamente de Venezuela vienen acá, somos nosotros también yéndonos, vienen chilenos, vienen colombianos, todos estamos mezclándonos, estamos viviendo una salida de una endogamia interna de nuestros continentes, ¿no? Porque por fin nos estamos abriendo hacia otras culturas. Pero ¿y eso significa riqueza cultural? Totalmente. La riqueza más hermosa que podemos percibir, que es inmediata, es la gastronómica. Sí, cuando uno va a otro país o recibe a personas de otro país, una de las cosas más bellas es recibir su comida, porque la comida permite generar relaciones y vínculos sociales muy fuertes. Ahora, señor Regalado, un punto importantísimo es, que también lo había mencionado usted hace un momento, es poder tener la oportunidad de trabajar, de salir adelante. Justamente esa situación de irregularidad en la que se encuentran muchos de los migrantes extranjeros propicia la afectación de sus derechos humanos cuando tienen que acceder a trabajos que obviamente no son remunerados en forma adecuada, son explotados, son afectados sus derechos humanos en ese sentido. ¿Qué tan importante es ahora para ellos el proceso de regularización que se está iniciando, que está tomando forma? Porque de esta forma ellos podrían acceder a través de la visa humanitaria a oportunidades laborales en las que ellos sí puedan justamente tener las mismas oportunidades que tenemos todos los ecuatorianos. Claro que sí, esta es una oportunidad, era un llamado de alerta que teníamos como asociación desde hace 2 años para poder regularizar a estas personas y no crear una bola de nieve que creciera cada día más. Ellos están esperanzados de cumplir todo este proceso, de demostrarle al gobierno nacional, a la comunidad ecuatoriana, de que son personas profesionales, de que son personas
que desean laborar de manera lógica y por supuesto respetando lo que son las leyes, sus deberes como ciudadanos ya ahora aquí en Ecuador. Para ellos es un proceso que tienen que cumplir, ahí lamentándolo mucho hay situaciones diferentes por el tema país Venezuela, donde prácticamente somos apatria porque no tenemos los documentos como debería, con la agilidad que necesitamos para cubrir esta necesidad. Ese es un limitante en estos momentos. Ese es el único limitante porque la voluntad de cada uno de estos venezolanos y venezolanas que están en el Ecuador quieren regularizarse, pero tenemos las manos atadas porque el sistema de identificación de Venezuela lo maneja es el régimen de Maduro. Ahora, también con relación a los pasaportes, se está dando un plazo de vencimiento, Sí. se está considerando, perdón, los pasaportes que ya tienen vencidos hasta 5 años, entonces eso es algo positivo. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con el pasado judicial? Bien, con lo que es el pasaporte es beneficioso. Es beneficioso. Claro que sí, pero una gran mayoría no lo tiene. Ni siquiera vencido. Ni siquiera lo tiene. Vencido. Y ahí no puede Porque seguir el trámite. ha sido objeto de robo, de estafa o simplemente no ha podido tramitarlo por el tema país. Los antecedentes penales se están moviendo más rápido el trámite como tal porque se hace ahora digital. El detalle es que cuando Venezuela está sin luz, no hay internet o sea, no hay página web que sostenga la plataforma para poder agilizarlo desde la entrada de una red aquí en Ecuador para poder solicitar este documento. Es muy difícil, es muy complicado, a veces tardan hasta 15, 20 días solamente para la inscripción y poder solicitarlo después, para después tener el documento en un correo electrónico y después solicitar la postilla digital. Eso que puede es resultar un impedimento. es un trayecto largo que hay que cumplir, pero es menos que lo del pasaporte, por supuesto. El pasaporte es mucho más largo, mucho más complicado y más costoso. ¿Cómo se ve, por ejemplo, ese proceso de regularización de la situación de los extranjeros aquí en nuestro país? Viéndolo, digamos, negativamente por esa gente que no lo acepta, que tal vez tiene miedo a la competencia laboral, porque también eso es parte de la xenofobia. Es decir, claro, la xenofobia es miedo no solamente a lo distinto, a lo desconocido, a lo diferente, sino también miedo a esto es mío, me vienen a quitar mi trabajo o vienen a, qué sé yo, a aumentar la delincuencia. Ese tipo de pensamientos. Estereotipos. Exactamente, de estereotipos. ¿Cómo considera usted que pueden ver en este momento las personas, los ecuatorianos, este proceso de regularización? Como ecuatorianos debemos primeramente tener mucho respeto por lo que está sucediendo. O sea, yo pienso que desde una perspectiva psicológica me gustaría hablar de Erich Fromm. Erich Fromm es un psicoanalista alemán que vive en México y conoció nuestra realidad bastante bien. Y él decía que una de las características básicas del ser humano es que es un ser egoísta y que todos los días, eso es lo que él dice, todos los días él debe abrirse de su egoísmo. Entonces pienso que la parte básica para poder entender todos estos procesos es primeramente el respeto. Fromm decía que uno tiene que tener el amor maduro. El amor maduro significa que debe respetar, debe ser responsable, debe cuidar y debe comprender. Son 4 cosas importantes que uno puede hacer para poder amar a otra persona de una forma madura. Yo la respeto, la cuido, me hago responsable y la comprendo. Cuando cumplo esas 4 funciones, sin importar el migrante que sea, sin importar quién sea, estoy amando a una persona. Puede ser mi propia esposa, puedo ser yo mismo me puedo respetar a mí mismo y por lo tanto puedo respetar a los demás. Entonces es importante que como ecuatorianos veamos este proceso literalmente como un abono de algo hermoso. En forma positiva. Sí, totalmente. Y no egoísta. Totalmente, es un abono. Viene una gran cantidad de nuevo material que está generando algo hermoso, que viene como una nueva cultura latinoamericana. Porque ya nos estamos mezclando, ya hay venezolanos casados con ecuatorianos, así es, ya hay niños que vienen de otras partes, entonces ya nos estamos combinando, nos estamos mezclando. Y esa mezcla es tan hermosa porque nosotros como latinoamericanos somos así, somos calientitos, somos abrigaditos, somos bellos, ¿no? Entonces eso es una cosa que debemos mantener como una propia identidad del latinoamericano.
Además que siendo, en términos prácticos, esto genera también una dinamización de la economía, que es importante. Es un aporte, muchas veces los migrantes generan ese aporte a los países, a las naciones que los acogen. Sí, y exactamente, esa fue una de nuestras publicaciones como asociación, donde datos del Banco Central de Ecuador indican que la mayor inversión de extranjeros en Ecuador es venezolana. La primera, ni siquiera la mayor, o sea, la primera por encima de Estados Unidos. O sea, son datos que hay en el Banco Central de Ecuador, no lo está diciendo un venezolano, lo está diciendo realmente las autoridades ecuatorianas, y que eso es por la inversión que traen poco o mucho de Venezuela o de otros países donde empezaron su migración y apuestan a la economía ecuatoriana. Apuestan a abrir negocios, pagar sus rentas, generar insumos para toda la comunidad. De hecho, hace unos días inauguramos un nuevo local de otro emprendedor venezolano donde está apostando al 100% para la economía ecuatoriana, y eso se tiene que ver como positivo, porque todos tenemos que enriquecernos. Yo 10 años aquí me he enriquecido como ya me siento un ecuatoriano, y eso es parte de la cultura que tenemos que generar para todos los ciudadanos sin distingo de nacionalidad. Ahora, revisemos algunos datos concretos. Según el monitoreo de flujo de la población venezolana que se llevó a cabo en el mes de diciembre del año pasado, del 2018, de 2.657 venezolanos que participaron en este estudio, el 46% había sufrido discriminación y el 15% experimentó alguna forma de violencia física o verbal durante su proceso migratorio. Mi pregunta es, ¿qué hacer con relación a eso? ¿Qué está haciendo, por ejemplo, su asociación para tratar de evitar que este tipo de situaciones sigan ocurriéndose? Claro, esas cifras son del año pasado. En este año ya las tenemos, ya podemos rondar los 76%, 77%. ¿Ha tanto aumentado? Ha aumentado bárbaramente por la situación de las redes. ¿Cuál es la última medición que tiene? ¿De qué mes? De este dato que me está dando. Ah, es totalmente actual. Es actualmente porque la xenofobia y el ataque físico, verbal, psicológico que se realizó en el tiempo del paro, generó... Eso le iba a preguntar, ¿eso ha generado mayor actos de xenofobia a partir de lo que sucedió el mes anterior? Sí, ataques sexuales hacia mujeres, ataques físicos hacia hombres, niños, adolescentes y adultos mayores con discapacidad. Sin distingo de ningún tipo de vulneración, han sido propensos a estos ataques. Y viniendo primeramente de lo que es los cuerpos de policiales, algunos funcionarios públicos, y lo más lastimoso que son generados también desde el núcleo familiar ecuatoriano, diseminándolo hacia los niños, que ellos no tienen que tener ese tipo de educación hacia otra persona sin importar su... Claro, que es el caso que vimos hace pocos días de este pequeñito de tan solo 6 años que fue atacado por fue sus un caso que únicamente está en las redes. Documentado, pero nosotros diariamente, hace más de 1 año y medio, estamos documentando y tenemos registro de personas que han sido maltratadas, pero humilladas, y las autoridades no han tomado Ahora, caso afortunadamente, en este caso, después de la denuncia que realizaron los padres, la maestra, que también, porque no solamente fueron los niños, sino que los padres denunciaron que la docente inicialmente también había tenido algún tipo de comentarios xenófobos, discriminatorios contra el pequeño cuando fue a su proceso de inscripción en la escuela. Claro. Ahora hemos sabido que ha sido suspendida, lo cual es positivo, porque también obviamente se debe trabajar con los docentes, porque son ellos los que tienen que enseñar a los niños de qué manera comportarse y cómo deben abrir las puertas a los extranjeros. Y protegerlos. Y protegerlos. Entonces, esa fue una buena acción. Cuénteme un poco, ¿cómo funciona en este caso? ¿Ustedes han presentado denuncias en la Defensoría del Pueblo? Sí, yo soy parte del Consejo Defensorial de la Defensoría del Pueblo. Siempre lo hemos canalizado por allí,
ya que en casos de fiscalía o en casos de UPC no los toman en cuenta y tenemos que recurrir a lo que realmente está haciendo un trabajo humanitario para estas situaciones que se están presentando. Se han registrado denuncias, pero la mayoría tiene miedo porque las amenazas de muertes, las amenazas de atacarlos físicamente, tanto a ellos como a adultos, como a los niños, es muy alta. Y tienden a trasladarse a otra ciudad o huir de Ecuador, una palabra que no queremos utilizar mucho, pero ya estando en Ecuador huyen a otro país porque se sienten atacados, como el caso de Guayaquil, donde destrozaron una casa de una familia donde son profesionales, odontólogos y músicos, y destrozaron esa casa simplemente porque eran venezolanos y ellos huyeron a Estados Unidos con su familia porque no podían estar aquí. ¿Qué podemos hacer, doctor Espinosa, para contrarrestar esto? Porque estar en el 77% de rechazo, de actitudes xenófobas, es altísimo, es grave, y eso está hablando muy mal de nosotros, de los ecuatorianos, de nuestra sociedad. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué medidas se deben adoptar? No solamente por parte del Estado, que tiene sus responsabilidades, sino también todos tenemos una responsabilidad en lo que ocurre. Sí, por ejemplo, es algo que yo hago, que me parece que podemos hacerlo todos. Vemos a nuestros hermanos venezolanos en diferentes partes de la ciudad, y hay que hacer cosas muy sencillitas, por ejemplo, llevar aspirinas, llevar buscapinas, llevar medicinas para que puedan pasar el dolor por el que están pasando, ¿no? A todos nos va a doler el estómago, a todos nos va a doler la cabeza, y peor aún si estamos en el ambiente externo, ¿no? Entonces, empezar a hacer cosas compasivas, como llevar medicinas y en la esquina entregar un blister de finalines, por ejemplo, un blister de buscapinas, nada más. Empezar con cosas así pequeñas sobre las que tenemos control. Si podemos dar 10 centavos, 25 centavos, 25 centavos para un pan, o sea, todos podemos dar 25 centavos que cuesta un buen pan, y se puede comprar con eso. Es decir, con cosas muy pequeñitas podemos empezar a hacer cosas más grandes, porque las cosas más grandes siempre se construyen a partir de las migajas. Entonces, las migajitas chiquitas que podemos hacer es desde la sonrisa al migrante, desde algo que si no tengo nada que darle una sonrisa y decirle: tranquilo, algún rato va a pasar esto, va una situación por la que todos nos toca pasar, situaciones difíciles, desde una sonrisa, pasando por la medicina, hasta, si es que ya se tiene la oportunidad, dar trabajo. Aquí en Quito, en Nayón, en Cumbayá, en Yaruquí, hay haciendas, hay grandes lugares donde se puede emplear gente, emplear muchas personas que pueden hacer su obra desde la parte de la naturaleza. El contacto con la naturaleza también sana mucho. Entonces yo creo que se pueden hacer cosas muy puntuales a partir de la generosidad de las personas de la cuestión privada. Por ejemplo, dueños de haciendas que permitan que los migrantes en general, quienes sean, puedan entrar a sus tierras para que puedan sembrar y cosechar. Es decir, empezar a hacer cosas con las que tenemos control. Nuestro país, el Ecuador, es agrario, y debemos sacarle el mayor provecho a la parte agraria. Tenemos una gran cantidad de extensiones botadas literalmente que nos podrían dar muy buenos resultados a través de emprendimientos, y se pueden hacer grandes cosas porque el agro emplea a muchas personas. Son cosas que podemos hacer. Es importante, usted habla de tener además ciertas acciones de compasión hacia los migrantes. Sin embargo, ahí viene mi siguiente pregunta. Dar caridad, por ejemplo, en la calle, ¿es una solución? Cuando en realidad lo que deberíamos estar hablando es cómo buscar un proyecto de futuro, de vida para esas personas, porque dar caridad a veces es como ponerse una cura en la conciencia, es decir, doy unos 50 centavos, $1 y me fui y ya, y la persona le alcanzó, como usted dice, para comprarse unos 3, 4 panes, pero nada más. Entonces, tal vez, yo no sé cómo podríamos manejar esto, cuál sería en realidad el consejo que deberíamos darle a las personas, a la gente de la sociedad, qué es lo adecuado en este sentido. Nosotros no apoyamos la caridad. Para eso están instituciones, ONG internacionales y nacionales, que son creadas por, en este caso nosotros venezolanos, pero también hay ecuatorianos que nos apoyan bastante, realizar donativos.
para que se pueda diferenciar la necesidad de cada uno de los núcleos familiares o personas que necesitan en ese momento ropa, calzado, alimentos. Sus necesidades específicas y concretas. Exactamente, para poderlos atender consonamente a la realidad. No como dice usted, una curita y ya entregué y ya hice mi labor de hoy. Sane mi conciencia un ratito y ya. Hay muchas maneras. En www.venezolanaecuador.com puedes enterarte de cómo hacer los donativos, y no solamente a la Asociación de Venezuela, sino también hay otras asociaciones que están realizando un trabajo hermoso. Y quiero acotar de que no solamente a los venezolanos, sino también a los retornados ecuatorianos que vienen de Venezuela con hijos ecuatorianos, nietos ecuatorianos, que son más vulnerables ante la presión social ecuatoriana porque hablan distinto, pero son ecuatorianos. Ustedes en su asociación, ¿qué están haciendo, señor Regalado? Justamente me refiero a acciones específicas como propiciar tal vez ciertos eventos para generar esta convivencia, compartir entre venezolanos, entre ecuatorianos y tal vez entre gente de otras nacionalidades. ¿Qué acciones desarrollan ustedes? Bueno, bien, primeramente, como lo había comentado, el emprendimiento, eso es lo primordial, pero estamos sanando de raíz de la parte emocional, con talleres y jornadas con profesionales, por supuesto, tanto ecuatorianos como venezolanos y de otras nacionalidades, sanar un poco la parte emotiva, la emocional que la parte psicológica. Y que traen, porque además, si tú ves a una persona, tú la atacas y esa persona tiene un problema emocional, sentimental, que arrastra de su país, simplemente genera un choque entre opiniones. Entonces estamos tratando de sanar esa parte de lo que es la parte emocional con estos profesionales psicólogos, psiquiatras, coach, que realmente, por lo menos este 24 de noviembre, tenemos la primera jornada con 50 venezolanos donde lo vamos a enseñar a que ya no están en Venezuela, están en Ecuador. Aquí en Ecuador se va a producir de esta forma. Y esa es la mejor herramienta, enseñarles que no están solos y que pueden hacerlo. A ver, lo que estábamos hablando, esta parte de ayuda psicológica para los migrantes, ¿qué tan importante es? Porque también tenemos que recordar algo y es importante tomarlo en cuenta. Tienen que adaptarse, claro. Y esa también es una realidad, porque lamentablemente cuando no se adaptan es más difícil que puedan integrarse en la sociedad. ¿Cómo se puede manejar esto? Claro, bueno, la parte específica, psicológicamente hablando, es la autoestima. Esa es la parte fundamental. Y debido a mi especialidad... ¿Es lo más afectado? Sí, es lo más afectado. Debido a mi especialidad en psicología, yo considero que algo que se puede emplear de una forma muy específica con toda esta situación es la educación emocional o la inteligencia emocional. La inteligencia emocional nos enseña dos cosas: las aptitudes personales, que son cómo manejarse a uno mismo, y las aptitudes sociales, que es cómo manejarnos con los demás. Entre las aptitudes personales, lo más importante es la autoestima y la motivación. ¿Sí? Dentro de la autoestima está algo fundamental, que es el autocontrol. Uno debe aprender a autocontrolarse, saber hasta dónde le dan las emociones, hasta dónde le da la ira y cómo poder mantener un control, ¿no? Eso es súper importante, el autocontrol. Y la motivación. Uno debe saber automotivarse constantemente, porque en cualquier momento a todos nos va a tocar pasar tragos amargos y debemos saberlos hacer de una forma adecuada. Y eso es una parte importante de la parte psicológica, ¿no? Y la otra parte de la educación emocional es la empatía, es decir, meterme en los zapatos del otro, y las habilidades sociales, que principalmente consisten en el movimiento corporal, en la forma en la que uno habla, en el tono de voz, en una serie de actividades que uno no se da cuenta, son inconscientes. Por ejemplo, la mirada, cuando uno mira o hace un movimiento con las cejas, exacto, hace un gesto. Solamente con un gesto uno ya puede despreciar o apreciar a una persona. Sí. Entonces es tan importante. Y eso se siente por parte de los otros, ¿no? Totalmente, eso es inconsciente, lo sentimos de una sola, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante tomar conciencia de que debemos educarnos emocionalmente.
Si nos educamos emocionalmente, tenemos un 50% de todo el proyecto realizado. El otro 50% es la carpintería. Pero primero debemos empezar dentro de nosotros, domesticándonos a nosotros mismos, respetándonos a nosotros mismos, porque si lo hacemos, podemos hacer eso con los demás. Y eso es algo que tienen claro conocimiento. Integración. Integración. Pero tenemos que acomodar este corazoncito que viene un poco roído y dolido de tantos traumas que tienen de Venezuela, y que aquí le queremos dar la claridad que necesitan y las herramientas, y esas emociones hay que, como dice el doctor, hay que tranquilizarlas y ajustarse al país que lo está recibiendo. Porque eso también es parte importante. es parte de la responsabilidad de quienes llegan hacia otro país. Correcto. Uno tiene que acoplarse al país que lo está acogiendo, y no al revés tampoco. No, y eso puede ser tal vez en muchas ocasiones un problema, porque muchas personas que sí también vienen no se dan cuenta de eso, de que es necesario que se adapten a la cultura, a la sociedad a la que están llegando. Sí, hay un intercambio. Las abuelitas nos dicen algo hermoso, ¿no? A donde fueres, haz lo que vieres. Exactamente. Y es bueno porque primero te adaptas y después compartes esa riqueza que trae tu país. Claro. Esa es la mejor forma, porque ya sabes cómo compartirlo, cómo decirlo, cómo expresarlo, porque hay palabras en Venezuela que no se utilizan aquí y que a veces chocan. Y es lógicamente... Claro, es un choque cultural. Es un choque cultural y lamentablemente, claro, al principio las personas pueden estar un poco a la defensiva, pero cuando ya se pasa esa fase, ya entramos en otra, En confianza. exactamente, en confianza, entramos en un proceso ya de conocimiento de la otra persona, de aceptación, y ya pues las cosas, la convivencia se hace mucho más fácil, porque la convivencia es difícil y eso hay que tomar en cuenta. La convivencia es difícil, y comenzando dentro de nuestra propia familia. Claro, Es decir, la respuesta es aceptar y respetar. Así es. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo promover la voz de las víctimas de xenofobia para que todos aquí podamos saber lo que están sintiendo y tengamos un poco ya de empatía, de conciencia sobre lo que está viviendo toda la población extranjera aquí? Visibilizándolos, dándole voz a estas personas que están invisibles. Nosotros tratamos de no rayar en lo que es la lástima, como se decía, sino ver la compasión que tenemos que tener como seres humanos hacia otros. Pues en nuestros portales y en nuestras redes pueden ver la alegría que muchas veces dan las imágenes entre ecuatorianos y venezolanos, porque hacemos compartir. Y lo ideal es eso, ver que realmente se puedan hacer cosas muy buenas en beneficio de todos, sin tener que caer en conflictos. Sabemos que hay gente mala, pero la gran cantidad de personas, como en toda migración, tanto ecuatoriana, peruana, argentina o venezolana, hay mucha gente buena. Y eso es lo que tenemos que destacar. Ahora, muy importante también, ustedes les avisan, conversan con los migrantes que recién llegan, porque obviamente al principio no saben qué derechos tienen, no saben si tienen derechos, si hay justicia social, si pueden ser de alguna manera ellos defendidos de esa forma. Ustedes los ponen a ellos en claro, porque nosotros, por ejemplo, en el Código Orgánico Integral Penal, esas acciones de xenofobia, de discriminación, de odio, exactamente, están penadas en los artículos 176 y 177. Y es más, pueden llevar a sanciones de 1 a 3 años de cárcel. Entonces, eso es importante que la gente sepa. Ustedes los ponen a ellos en conocimiento de que eso existe, de que sí existe justicia social aquí en nuestro país para los extranjeros. Sí, esa es la primera pauta que nosotros tenemos para las personas que están recién llegadas, que nos contactan, que nos piden asesoría, y por supuesto la parte legal es la primera, migratoria legal. Que sepan sus derechos. Sus derechos, pero también sus deberes. Como tal, y es una de las herramientas que tenemos para poder defender a estas personas que han sido atacadas y que siguen siendo atacadas o que siguen siendo perseguidas por personas que generan el odio.
y esta ha sido nuestra mayor fortaleza, es tener abogados tanto nacionales como extranjeros, y hablo de venezolanos o colombianos, que nos están defendiendo en este momento a estas personas que están en vulnerabilidad. Esa es la primera herramienta que nosotros tenemos, pues nosotros informamos y orientamos en todo lo que es su vulnerabilidad. Importantísimo. El papel de los políticos también debe ser, es fundamental para erradicar la xenofobia en nuestro país. Importante eso. El gobierno tiene que tener una política de inclusión, pero no solamente con servicios o algún programa. Que vaya más allá. Que vaya más allá. ¿En qué sentido que vaya salga más allá? de ellos, de su verbo, de sus discursos, de sus alocuciones, que salga un mensaje de inclusión, de hermandad, de unión y de respeto, porque hemos visto casos que, lamentándolo mucho, han generado no soluciones, sino más bien más controversia en lo que es el tema de la xenofobia. Es un trabajo extenso el que se debe hacer, y no solamente a nivel gubernamental, sino también a nivel de toda la sociedad civil. Todos debemos trabajar. Todos tenemos algo que hacer y algo que aportar para que esta realidad cambie y que podamos abrir los brazos y acoger a quienes llegan en una situación de vulnerabilidad, porque uno nunca sabe, el día de mañana nos va a tocar a nosotros. Así es. Hacemos una breve pausa, pero enseguida regresamos junto a ustedes. No se vayan, esto es Blanco y Negro. Conclusión. Gracias por continuar junto a nosotros. Esto es Blanco y Negro y llegamos a la etapa de conclusiones. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer el gobierno? ¿Qué deben hacer las instituciones educativas? Importantísimo. ¿Qué debemos hacer en nuestras casas, con nuestros hijos? Porque obviamente los niños son como una esponja que absorben todo y hacen exactamente lo que ven hacer a los adultos. ¿Qué hay por hacer? Primeramente, vamos a empezar en la familia, porque esa es la raíz de toda sociedad. Los padres y las madres, abuelitos, tíos, todos tenemos que darle una información correcta a estos niños, niñas y adolescentes que están creando su futuro y no lo pueden crear con odio. Eso sería lo primordial. Hay que darle a entender que hay situaciones que se viven en cada país y que tenemos que tratar de manejarlo de una manera con respeto. Las instituciones públicas, sobre todo la parte educacional, tiene que revisarse, porque los casos no solamente son de los padres, sino también de los docentes, de los directivos, de los funcionarios que atienden en las zonales. Y eso es gravísimo. Y eso es gravísimo, porque las respuestas que le dan a estos migrantes son terribles, que yo en mi vida jamás se lo diría a otra persona. A nivel gubernamental, definitivamente tenemos que hacer un acercamiento hacia la comunidad migrante y saber cuáles son realmente sus necesidades. Este censo, este registro está generando algo. Es importante Es importante, conocer. pero hay que conocerlo en la calle, no en un escritorio. Un escritorio nunca te va a decir la realidad, sino en la calle y con funcionarios sensibles a esta realidad, para que puedan tener mayor información y poder canalizarlo de una manera consona a esta vivencia que estamos teniendo todos, porque ecuatorianos y extranjeros tenemos que convivir en un solo país. ¿Y el papel de los medios de comunicación, por ejemplo? Respetar. No generar información sin tener una base real de lo que está sucediendo en cámara o simplemente por el comentario. Simplemente investigar directamente y comprometerse, porque cuando el medio de comunicación genera una información inclusiva, va a ser mejor visto ese canal y van a tener mayor receptividad, no solamente para los nacionales, sino para los extranjeros. Eso es muy claro, importante. Porque el papel de los medios de comunicación también es importantísimo en cambiar la realidad que estamos viviendo en estos momentos. Doctor Espinosa. Sí, yo considero que una de las cosas más importantes con las que tenemos el poder de hacer es con el ejemplo. Si nosotros damos el ejemplo, nos van a seguir, porque los niños aprenden por imitación y por observación.
Entonces solamente nos imitan y nos observan los adultos. Entonces nosotros los adultos somos el ejemplo. Por lo tanto, debemos ser nosotros como supuestos seres más maduros, mayores, más conscientes de lo que estamos haciendo, debemos dar el ejemplo a nuestros niños acerca primeramente de la compasión, del respeto, de la empatía, de los valores sociales, de los valores de la honorabilidad, el valor de la palabra, el valor de poder seguir adelante con las cosas que estamos haciendo. Entonces considero que es determinante el hecho de aprender a dar el ejemplo imitando otros ejemplos. O sea, si yo no puedo dar el ejemplo todavía, entonces yo aprendo de alguien que sí me está dando el ejemplo. Y el ejemplo se va traduciendo así de una forma directa y, como decimos ahora, se va viralizando. Además que es algo importante que dejar eso en los niños, ¿no? Exacto. No solamente pensando en cómo van a responder ellos ante extraños, sino además sembrar eso, sembrar los valores, sembrar la compasión en los niños, porque cuando crezcan van a ser buenos ciudadanos, van a ser buenas mujeres y buenos hombres que van a estar aquí en nuestro país. Que busquen el bien. Y que busquen el bien y el bien de todos, que es importantísimo. Claro. Sí. Bueno, y con eso me quedo entonces. Quiero agradecerles a nuestros invitados de esta noche por habernos acompañado y a ustedes también, amigos televidentes, como siempre, por dejarnos entrar en sus hogares. La xenofobia es tóxica para la democracia, genera situaciones que afectan los derechos humanos, agrava las desigualdades y limita las oportunidades de una parte de la sociedad. Los ecuatorianos ahora nos encontramos a prueba, enfrentamos una ola migratoria que inevitablemente tiene consecuencias para nosotros, pero no demos paso a la capacidad del olvido. Como ya lo dijimos hace un momento, recordemos que en algún momento estuvimos del otro lado y entonces pedimos empatía, pedimos no ser encasillados en base a prejuicios, pedimos trato inclusivo. Todo eso que pedimos es lo que debemos dar ahora. No solamente le corresponde a las autoridades, todos tenemos una gran responsabilidad en estos momentos y debemos entender que si no somos parte de la solución, somos entonces parte del problema. Con esto finalizamos. Como siempre, gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana aquí en Blanco y Negro.